Empezamos con darle la bienvenida a todos y con nuestra oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santísima Trinidad, reconociendo nuestra nada, queremos entregarte toda nuestra vida, nuestras preocupaciones y sufrimientos, todo nuestro ser, cuerpo y alma, inteligencia y especialmente nuestra voluntad, para unirnos a tu eterna y divina voluntad, manantial de todos los bienes, y darte la gloria y alegría de cumplir la finalidad de nuestra vida, realizar todos nuestros actos en tu divina voluntad y así vivir en ella. Ven, divina voluntad, con todos los ángeles y los santos, especialmente con nuestra dulce Madre y con Luisa, a tocar nuestra frente para imprimir en ella el Espíritu Santo, infundirnos la luz para que podamos comprender las verdades y los bienes que se encuentran en estos escritos. Amén. Fiat. Continuando con estas maravillosas enseñanzas de nuestro Señor a su querida Luisa Picarreta, con estas enseñanzas del inicio que van formando pues ese fundamento para llegar luego a vivir en la divina voluntad. Recordemos un poquito lo que vimos la vez pasada. Espero que les haya ayudado en algo esas enseñanzas y se estén poniendo en práctica, ¿verdad? Vimos un poco sobre los consejos que da Jesús para cuando uno está distraído o no se puede concentrar o está en desolación y este tipo de sufrimientos interiores, espirituales, pues daba consejos. Y nos quedamos ahí un poquito, terminando esos consejos. Veíamos, entre otras cosas, que teníamos que llegar al punto de la santa indiferencia. No sé si se recuerden, la santa indiferencia es llegar a tal abandono en la voluntad de Dios que nos dé lo mismo lo que Dios nos mande. O sea, con que veamos en eso la voluntad de Dios, vamos a decir, esto es lo que me conviene en este momento o en esta época de mi vida y con gusto lo viviremos, ya sea el gozo, ya sea algún sufrimiento, o sea, cualquier cosa en el entendido que va a haber de todo en la vida espiritual, así como en la vida corporal, ¿no? Hay de todo. Hay, por ejemplo, en el clima, hay días de calor, hay días intermedios, hay días de frío, hay días de lluvia, o sea. Entonces, en el alma es una vida que se va desarrollando y Dios se sirve de todo para irnos desarrollando justo. No es solo una, ¿cómo les diremos? Solo una manera de ser aún en la divina voluntad, sino que va a haber de diferentes circunstancias para que todo vaya trabajando en nuestra alma y vaya formando esa maravillosa obra maestra que Dios quiere, que es su vida divina en nosotros, que contiene todo eso, porque en Jesús hubo todo. Entonces tendrá que ir habiendo un poco de todo en nosotros también. No al grado de Jesús, eso sí se los digo, nunca vamos a llegar a sufrir como Jesús sufrió, pero participación como gotitas, un poquito de todo, un poquito, para que se vea esa participación y con esa gotita podemos acceder al mar inmenso de aquellos sufrimientos de Jesús, vividos en su voluntad, que sabemos son un tesoro inmensísimo de riqueza para nosotros y para los demás. Entonces, Él nos quiere hacer partícipe de toda su vida. Una de las últimas comentarios que hicimos la vez pasada, lo repito para recordarnos, fue que alguien preguntó, ¿no? Que si había que buscar penitencias especiales o sufrir y aceptar lo que Dios va mandando en la vida diaria. Entonces, primero hay que trabajar sobre eso, que es justo lo que Dios quiere. O sea, lo que se nos va presentando en nuestra vida diaria es justo lo que Dios quiere que vayamos viviendo en su voluntad. Y no evadirnos de eso o no querer aceptar eso, pedirle a Dios que nos quite eso, pero por otro lado nos estamos buscando otras penitencias más a nuestro gusto.
más a nuestra voluntad y no queremos hacer lo que Dios quiere, que en el fondo es contradecir nuestra voluntad con las cosas que nos van pasando en el día a día. Entonces, es mejor primero aprender a aceptar todo eso y a vivirlo en su voluntad. De hecho, pues sabiéndolo vivir muy bien todo eso, pues ya es un adelanto espiritual muy grande. ¿Mm? Porque ahí es donde nos vienen las tentaciones de querer pedirle a Dios que nos quite eso, pero nos damos otras cosas. O sea, en el fondo queremos hacer nuestra voluntad hasta en la vida espiritual, ¿no? Entonces, no, hay que abandonarnos a lo que Dios vaya poniendo en nuestra vida y vivirlo pues con esa absoluta confianza, disponibilidad y, como ya nos dijo la vez pasada, como participación de los sufrimientos de Jesús, porque desde el momento en que uno con toda sinceridad se entrega a Dios, se consagra a Dios para vivir ya una vida en la divina voluntad, hay que tener la plena certeza que Dios está trabajando desde ese momento en nuestras almas. Todo lo que nos pase va a ser voluntad de Dios y participación de la vida de Jesús. Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo a ver todo con estos ojos espirituales. ¿Mm? Entonces, ya medio lo entendemos, ahora falta la práctica diaria, ¿verdad? Ahí es donde a veces podíamos fallar un poquito, pero Dios nos va a ir ayudando si queremos seguir avanzando por aquí. Bueno, otra de las preguntas había sido que si uno acepta los sufrimientos, entonces ya no vamos a buscar las soluciones de esos problemas o de esa enfermedad. No, no, no está diciendo eso. Nosotros tenemos que hacer lo que nos toca hacer a nosotros por solucionar ese tipo de problemas, porque no nos lo va a solucionar nadie más. Nos toca a nosotros cuidar de nuestra salud hasta donde es posible, con los medios lícitos permitidos por la iglesia y igual un conflicto, no sé, familiar, laboral, etcétera, pues obviamente que hay que tratar de solucionarlo porque Dios nos dio inteligencia para buscar las soluciones. Entonces, sí, aceptar eso como voluntad de Dios, sabiendo que hay que vivirlo en su voluntad junto con Jesús, con todas esas intenciones y a la vez buscar la manera en que se pueda solucionar. ¿Mm? No está peleada una cosa con otra, porque a veces dicen, por ejemplo, ya acepto tal dolor y entonces ya no voy con el médico, ya no tomo medicinas. No, no quiere decir eso. Quiere decir que mientras lo tengas, lo vives, pero si tienes que buscar una solución, hay que buscarla. ¿Eh? Entonces, de manera ordinaria, recuerden que Dios lo que quiere es nuestra vida ordinaria. Ni tampoco Dios no va a estar actuando de manera extraordinaria cuando nosotros fallamos en la parte ordinaria que nos toca. Sea, hay que hacer nosotros nuestra vida ordinaria, nuestras soluciones ordinarias, rectas, de acuerdo a lo que se pueda y es voluntad de Dios, y ya, seguir adelante, o sea, viviendo mientras eso en la divina voluntad. Si es voluntad de Dios se soluciona, si es voluntad de Dios un poco se soluciona, si es voluntad de Dios, bueno, sigue, pero tú hiciste lo posible, no quedó de ti. ¿Ven? Bueno, en cuanto al volumen uno, nos quedamos ya en la parte en que Jesús le enseña cómo vivir esa parte que no sabía cómo hacer ya las reparaciones, cuando Jesús no le decía, mira, ahora repara por esto, ahora me están ofendiendo de esta manera, repara por lo otro, o yo le hago así. Entonces Jesús se retiró y ella no sabía cómo hacer las reparaciones. Vamos a ver qué le enseña nuestro Señor. En cuanto a las visitas y actos de reparación que hagas, debes saber que todo lo que hice en el curso de mis 33 años, desde que nací hasta que morí, lo continúo en el sacramento del altar. Esto es la base de, pues, de lo que es la Eucaristía. Si se fijan, está concentrando lo que es la Eucaristía. Debes saber que todo lo que hice en el curso de mis 33 años, desde que nací hasta que morí, lo continúo en el sacramento del altar. A veces
pensamos que es solo la pasión de Jesús que se repite en la Eucaristía, desde la última cena y las 24 horas de la pasión de Jesús. No, es toda la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no es divisible, no es que divido y ahorita solo está la pasión y todo lo demás de Jesús lo dejé de un lado. Es una unidad Jesús. Cuando uno dice Jesús, pues es todo eso, es que se encarnó, que nació en Belén, su vida oculta, todo lo que enseñó, todo lo que dijo, sus milagros, más su pasión, muerte y resurrección. Todo eso es Jesús. Entonces sabemos que al vivirlo eso en su divina voluntad, porque él era, o sea, tenía su divina voluntad en naturaleza, junto con su voluntad humana asumida, que no estaban, o sea, que siempre fueron perfectamente armonizadas y cada quien haciendo su parte, todos los actos de Jesús quedaron en acto de hacerse siempre, quedaron vivos, quedaron como queda el sol, que Dios lo creó y no es que ya pasó y quedó, ayer lo creó y ahora pues ya no está el sol, no, ayer lo creó y lo mantiene y el sol está siempre en acto de dar la luz que Dios le puso y el calor que Dios le puso. Entonces así es Jesús. Ya lo hizo, pero quedó pues con toda esa luz que hizo en toda su vida, que reunió en él y es el verdadero sol que continuamente nos da sus bienes, su vida, su luz, su calor de amor, etcétera, ¿no? Todo, sus virtudes, sus remedios y, ya sabiendo esto, pues sus actos en la divina voluntad. Entonces, todo esto está concentrado en la Eucaristía. Por eso es tan bonito, por ejemplo, el símbolo que a veces las custodias tienen esa figura de sol, para entender que Jesús es el sol, ¿no? Que está ahí vivo en acto de darnos su luz, su calor y todos los bienes que él contiene, como sol divino, que él dijo, ¿no? Yo soy la luz del mundo. Entonces, para que entendamos lo que hay en la Eucaristía. Entonces, ya desde esta primera frase que habla de la Eucaristía, vean cómo concentra todo. No es que vayas a encontrar solo al Jesús médico que te va a salvar, a curar. No es solo que vas a encontrar al Jesús maestro que te va a enseñar o al Jesús que te va a consolar, que consolaba, ¿verdad? O al Jesús que te va a dar un poquito de alguna virtud que necesites, fortaleza, paciencia, en fin, ¿no? Sino es a todo Jesús que estamos encontrando ahí en la Eucaristía. En la celebración de la Eucaristía, o sea, en la Santa Misa, por los ritos litúrgicos nos ayudan a entender esto, a prepararnos primero y luego a unirnos a esto que está haciendo Jesús en la Eucaristía, a toda su vida, pasión, muerte y resurrección. Pero aunque no haya Santa Misa, o sea, ese es el rito para que nosotros nos unamos, pero aunque no esté celebrándose la Santa Misa, Jesús en la Eucaristía está vivo y sigue haciendo esto de manera continua, aún sin los ritos de la Santa Misa, pero Él está ahí. Los ritos son sobre todo para que nosotros nos unamos de alguna manera en esa celebración a lo que está pasando en la Eucaristía. Pero aunque no haya el rito, Jesús sigue haciendo lo mismo, Él no cambia. A nosotros son los que nos da esa sucesión de actos. Hoy voy a la iglesia, a la Santa Misa, me regreso a mi casa y parece que acabó la misa. Sí, el rito de la Santa Misa terminó litúrgicamente hablando, pero Jesús continúa haciendo lo mismo que hizo en la misa, ofrecerse por nosotros toda su vida. Ahorita le va a enseñar qué más. Y pues bueno, tengámoslo presente, eso es lo que le va a enseñar a Luisa, pues. Repito esto para seguir. Debes saber que todo lo que hice en el curso de mis 33 años, desde que nací hasta que morí, lo continúo en el sacramento del altar. Por eso quiero que me visites 33 veces al día. Visitar, aquí se refiere visitas espirituales.
es decir, con tu pura intención, con tu alma. O sea, tu alma es esa, cuando uno está pensando, está queriendo interiormente hacer pues estas actividades, es tu alma la que le está haciendo. Y realmente, no nada más decir, Jesús, quiero ir, me gustaría ir, no, realmente tu alma sí se puede transportar a la Eucaristía, al sagrario, y hacer estos actos. Dice 33 veces honrando al día, 33 veces al día. ¿Es necesario absolutamente que sean 33 veces al día? Bueno, es una manera en que Jesús empezó con Luisa por medio de un número específico de los años de su vida para que ella aprendiera muchas veces en el día a unirse a Él. Pero igual si nosotros nos acordamos 10 veces, pues está muy bien, excelente. Si nos acordamos más, pues excelente. Y si nos pasamos de las 33, pues excelente también. O sea, no es el número, porque a veces humanamente somos muy llevados a el número, tiene que ser el número. O sea, no es el número, es el espíritu. Vámonos al espíritu. Entonces, unirnos a toda la vida de Jesús, a los 33 años, honrando todos mis años y uniéndote conmigo en el sacramento. Entonces, haciendo esa visita, no nada más como visita por fuera, sino uniéndote conmigo en el sacramento. ¿Qué más? Con mis mismas intenciones, es decir, de reparación, de adoración, etcétera. Entonces, aquí ya empieza nuestro Señor a enseñarle más esto de tener, recuerden, de tener mucho cuidado con nuestras intenciones que tenemos. Entonces aquí ya le dice cuáles son las intenciones de él en la Eucaristía. Y esto nos lo enseña ya la iglesia. Recuerden, en el catecismo nos enseña que la Eucaristía se ofrece por 4 fines. El fin de adoración, o sea, está ahí Jesús adorando y nosotros nos unimos a dar esa adoración al Padre perfecta, por el fin de agradecimiento de todos los beneficios que Dios nos da, porque Jesús es el que da el perfecto agradecimiento y nosotros nos unimos con Él. A veces la gente agradece por un trabajo, agradece por la salud, agradece por algún favor de Dios, pero hay que unirnos al agradecimiento de Jesús, que no solo está agradeciendo el pequeñísimo favor que te dio ese día o esa ocasión, sino todo lo que Jesús agradece. Entonces, eso ya leyendo los volúmenes nos lo vamos descubriendo, ¿no? Que Él está en acto continuo de agradecer por cada uno de nosotros todo lo que Dios nos da en todo el arco, el periodo de toda nuestra vida. Y está agradeciendo por toda la creación, y está agradeciendo pues todo lo que ha salido de Dios ad extra. En fin, entonces, y vamos a los 4 fines, es adoración, agradecimiento, reparación o propiciación, reparación por todos los pecados. Jesús continuamente se ofrece por eso y nosotros nos unimos en la Santa Misa. Y la cuarta es obtener gracias, petición de gracias que vayamos necesitando en nuestras vidas, ¿no? No solo gracias corporales, sino más bien primero las gracias espirituales. Entonces, aquí Jesús es lo que le dice, te unirás con mis mismas intenciones de reparación, de adoración. Entonces, aunque no es la Santa Misa, pero tú puedes ir y unirte a Jesús en eso, porque Él lo está haciendo continuamente, ¿eh? Y tú lo puedes hacer continuamente aunque no asistas a la Santa Misa. Vean, esto le va, primero a Luisa, le va dando una vida eucarística fuera de la Eucaristía, más allá de solo la Santa Misa, porque a veces pensamos, alguien que tiene una vida eucarística es que va a misa diario y comulga, eso es la vida eucarística, no es solo eso. O sea, sí, hay que ir a misa, hay que comulgar, hay que tener a Jesús en ti, pero luego, cuando vayas a tu vida diaria, mantener esa unión con Jesús. No solo tú te llevas a Jesús y vas en tu interior y vas a hacer todos tus actos junto con Jesús, sino fíjense, aquí va más allá.
Yo me voy con Jesús a lo largo del día y hago lo que Él hace. No solo Él va a venir a hacer lo que yo hago, sino yo voy a ir con Él a hacer lo que Él hace. Compartir realmente la vida de Jesús en la Eucaristía durante los actos que hagas en tu día. No necesitas estarte haciendo 10 minutos de oración cada rato, solo voy a pensar en esto. No, si lo puedes hacer a veces, muy bien, no voy en contra de eso, pero dice ahí en los actos del día, vean, esto lo harás en todos los momentos del día. El primer pensamiento de la mañana de inmediato vuele al sagrario, donde estoy por amor tuyo, y tu último pensamiento de la tarde me visite, mientras duermes por la noche. Sostener esa intención durante toda la noche, Jesús, quiero estar unida contigo en la Eucaristía, etcétera, ¿no? O sea, tener nuestras intenciones. Mientras duermes por la noche, antes y después de comer, al principio de cada acción tuya, al caminar, al trabajar, etcétera, o sea, en todos nuestros actos. Entonces, aquí le enseña cómo a poner en práctica esa unión con Jesús Eucaristía a lo largo de todo el día, de una manera muy práctica y ya muy profunda se puede decir, ¿eh? Porque ya no es, por ejemplo, con los niños de Fátima, que les enseñó, ya es bastante lo que les enseñó ahí, estar ofreciendo el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús presente en los sagrarios, también con la intención de reparación. Eso es muy bonito y a lo largo del día los niños lo hacían. Ya es algo muy grande, ¿eh? Es como previo todavía a esto. Aquí ya es un poquito más allá. Es no solo ofrecer a Jesús, sino yo unirme con Jesús y yo también estar en esas reparaciones que hace Jesús, en esa adoración, en ese agradecimiento universal, en pedir gracias para todos mis hermanos, no solo para mí o para mis seres queridos, sino para lo que hace Jesús. ¿Qué hace Jesús solo para ti en la Eucaristía? No, lo hace por todos. Entonces, unirnos a esas intenciones o actividad interior de Jesús en la Eucaristía universal. Entonces vean cómo va Jesús paso a paso. Parece que no, pero esto es una base muy importante también para vivir en la divina voluntad. Vean, luego empieza la gente a leer desde el volumen 11 o por allá más arriba, 12, 13, y dicen, oigan, es que no entiendo qué son los giros. Bueno, es que Jesús desde el volumen 1 viene enseñando todas las bases de esta actividad interior, de estarte uniendo con Él y uniéndote a sus intenciones de reparación de todo, y le viene enseñando cuáles son sus intenciones. Entonces, Luisa, se puede decir que ya es un giro en la vida de Jesús cada vez que ella hace esas intenciones y aprende desde el volumen 1 a hacer toda esta actividad interior junto con Jesús. Entonces sí es muy gradual que Él le va enseñando. Ya más adelante pues le enseñará también en toda la creación. Pero primero la puerta de entrada para toda esta actividad en la divina voluntad es Jesús mismo, su humanidad. Recuerden que desde veces pasadas ya vimos, como si tú y yo estuviéramos solos, centrarse en Jesús y hacer lo que Jesús hace e imitar a Jesús, vivir con Jesús. O sea, esa es la puerta de entrada a la divina voluntad. Entonces ahí sigue en esa línea, ¿ven? Con el elemento agregado de la Eucaristía, porque no es que haya dos Jesús, es el del cielo que tú te imaginas hablar y el de la Eucaristía. Es el mismo, es el mismo. Entonces, cuando tú dices esto, pues lígalo con la Eucaristía también. Entonces, tenemos, fíjense cómo en esto las enseñanzas de Jesús van siendo para sumar y para irlas uniendo en un conjunto, en una unidad. No es que ya me dijo esto, lo dejo a un lado y luego otra cosa. Recuerden que ya hablamos un poco de eso. Como es gradual, pues como es la enseñanza humana también. Vas aprendiendo una cosa y la tienes en ti y la vas, luego aprendes otra y la unes a esa enseñanza. No es que ya la dejes de un lado, sino vas uniendo y vas avanzando en tu conocimiento. Ya no les explico más de esto porque yo creo que lo entienden. Entonces, así es, ¿cómo se dice? Estas enseñanzas hay que irlas uniendo para
ir formando esa unidad que es el reino de la divina voluntad, con muchísimas enseñanzas y muchísimas maneras de ponerlo en práctica, pero no dejando nada a un lado. O sea, porque todo es gradual y todo va a servir para la siguiente enseñanza, pero esta ya la tienes dentro de ti como más natural y entonces se te va a ir facilitando lo de arriba. Entonces, maravillosa enseñanza sobre las visitas, que no son solo visitas espirituales, yo diría la vida eucarística en el día a día, que no se limita solo a la comunión o a la Santa Misa, sino a toda tu vida, en unión con Jesús Eucaristía. Entonces, veamos cómo Luisa vivió una vida totalmente eucarística. Más adelante, cuando ya venga la parte de su victimado, se va a entender cómo ella, todo lo de víctima que hace es unida a Jesús, a estas intenciones de Jesús. Porque el que repara, a ver, aquí lo está diciendo, que Él es el que repara y uno se une a sus reparaciones. Nosotros no podemos reparar por nosotros mismos, o si lo podemos hacer, será una cosa muy, ¿cómo diremos? Muy de principiantes y muy limitada. ¿Cómo vamos a reparar, incluso por los demás, cuando estamos para que reparen por nosotros, ¿no? Cuando todavía tenemos que reparar nosotros tantas cosas. Cuando todavía a veces seguimos pues teniendo algunas fallitas. Entonces, ¿cómo vamos nosotros solos por nosotros mismos a reparar? No podemos. Entonces hay que tener conciencia de esto y que el único que repara es Jesús. Él es el divino reparador por excelencia. Entonces, si queremos reparar, tenemos que unirnos a Jesús y a sus reparaciones. Entonces, sí podemos reparar, aunque sigamos siendo miserables, defectuosos y como sea, ¿no? Y pecadores a veces, por desgracia, ¿no? Pero tomamos todo esto, o sea, pecadores me refiero a pecadores a lo mejor aún de pecados veniales, porque ya viviendo una vida espiritual, pues ya dijimos, ¿no? El pecado mortal habitual, pues obvio que hay que dejarlo de un lado. Entonces, teniendo esta conciencia, al unirnos a Jesús, como dice ahí, continuamente en el día, sí podemos estar dando reparación junto con Jesús. Y Él nos irá iluminando en nuestros actos qué más reparaciones podamos dar que Él ya haya dado o que Él esté dando en la Eucaristía, porque Él repara todo, ¿eh? Entonces, poco a poco le va enseñando a Luisa, pues ya sobre los diferentes actos. Pero bueno, ahorita tener estas intenciones maravillosas durante todo nuestro día. Esto, vean, también esa parte de que a veces la gente dice, ay, es que en el día se me olvida poner las intenciones de unir mis actos o de hacerlos en la divina voluntad. Sí, lo hacen en la mañana, luego en la noche, pero durante el día a veces pierde uno la atención y le cuesta uno trabajo. Sí, pero vean cómo la educación a Luisa fue desde jovencita que tuviera esas visitas. Entonces era como que una atención más durante el día, muchas veces al día, de unirse a Jesús. Esa manera pedagógica de irla educando. Entonces hay que empezarle pues para tener más ya esa agilidad de irnos uniendo más a Jesús, que no nos cueste tanto trabajo, que no nos distraigamos tanto o nos absorbamos tanto en nuestras actividades, sino siempre ya tener como que la costumbre de unirnos más a Jesús y hacerlo en su divina voluntad, actualizar nuestros actos actuales. Bueno, yo creo que esto es muy práctico, ¿eh? Ya nos está dejando mucha práctica, mucha tarea nuestro Señor, pero muy bonita, ¿no? Porque la podemos también visualizar muy bien. Entonces yo me uno a Jesús en la Eucaristía, etcétera. Ya lo dijimos, pero usen la imaginación también y verán qué bonito, ¿no? Pensar, yo me uno a Jesús y Jesús se alegra en ese momento. Cada vez que yo hago este acto, Él es una visita que recibe y obviamente que Él se alegra de que yo esté haciendo el esfuerzo y de visitarlo, de unirme a Él y pues de que no esté solo, ¿verdad? Y de que pueda ir desarrollando su vida en mí. Entonces, claro que es un gozo para Jesús. Bueno, continuamos. Mientras así me decía, dice Luisa, yo me sentía toda confundida, no sabiendo si podría lograr hacerlo. Y le dije, Señor,
te pido que estés junto a mí hasta que tenga la costumbre de hacerlo, pues sé que contigo todo puedo, pero sin ti, ¿qué puedo hacer yo, miserable? Y él benignamente agregaba, sí, sí, te contentaré. ¿Cuándo te he faltado? Entonces, si uno le pide a Jesús, Él está ahí. Quiero tu buena voluntad y cualquier ayuda que quieras, te la daré. Entonces, Él quiere nuestra buena voluntad. Y así lo hacía, dice Luisa. Bueno, aquí vamos a entrar a otro tema. Después que pasó algún tiempo, a veces con él, a veces privada de él, un día, después de la comunión, me sentí más íntimamente unida a él. Me hacía él varias preguntas, como por ejemplo, si yo lo amaba, si estaba dispuesta a hacer lo que él quería, aún en sacrificio de mi vida por amor suyo. Y me decía, dime, ¿qué quieres? Si tú estás dispuesta a hacer lo que yo quiero, también yo haré lo que quieras tú. Yo me sentía confundida, no comprendía su modo de obrar, pero, dice Luisa, con el tiempo entendí que ese modo de obrar lo usa cuando quiere disponer al alma a nuevas y más pesadas cruces y la sabe atraer tanto a él con estas estratagemas de amor que el alma no se atreve a oponerse a lo que él quiere. Entonces yo le decía, sí, te amo mucho, pero dime tú mismo, ¿puedo encontrar objeto más bello, más santo, más amable que tú? Además, ¿por qué me preguntas si estoy dispuesta a hacer lo que quieres si desde hace tanto tiempo te entregué mi voluntad y te pedí que no evitaras ni aún hacerme, o sea, despedazarme con tal de darte gusto? Entonces, aquí Luisa, vean lo que le dice, que desde hace tiempo te entregué mi voluntad. Entonces, ¿por qué Jesús como que le vuelve a preguntar que si estaba dispuesta a hacer lo que él quería? Porque ese es el modo de Dios. No porque una vez ya le entregamos nuestra voluntad, quiere decir, o sea, sí sirve para siempre, pero cada vez que volvamos a hacer la entrega de nuestra voluntad a Él, es como una nueva entrega y vale como una nueva entrega. Y además Él no quiere que en cada acto, o sea, porque ya lo hiciste y entonces ya después parece como que fuera que no te queda de otra, sino que siempre está renovando ese fiat, digamos, del alma libre, espontáneo, voluntario. O sea, cada vez darle tu voluntad ahora en este nuevo acto. Entonces, así es el modo de Dios. Respeta nuestra libertad en cada acto. Y eso le da al alma, pues digamos, el valor de cada vez entregarle su voluntad a Dios, darle su fiat a Dios. Entonces, así es, ¿eh? Por ejemplo, ahorita ya los que le hayan dado su voluntad a Dios, muy bien, pero si después te va a llegar, supongamos, una enfermedad, ahí como que ahí hasta el alma misma dice, uy, a ver, te lo vuelves a plantear. Esto, pues sí es voluntad de Dios, ¿y qué hago yo? Ahí es donde dices, no dices, ay, ni modo, ya no me quedó de otra. No, dices, a ver, sí, Dios mío, otra vez mi voluntad para esto y lo quiero vivir en tu querer. Entonces Dios quiere que hagamos esos actos, que porque cada vez es un acto nuevo, ¿ven? No es el mismo acto. Dios no quiere que nos quedemos con un solo acto, sino que con tantos actos por cuantas veces vamos uniendo o dándole nuestra voluntad y uniéndola a la de Él. Entonces así, Luis, aunque ya hacía tanto tiempo y ya tenía mucho tiempo que dice aquí que le entregó su voluntad, sin embargo Jesús le seguía eh, pidiendo eso, dejando libre su voluntad para que ella libremente aceptara cada nueva gracia o sufrimiento que Jesús le pedía. Entonces dice,
Yo me abandono en ti, oh esposo santo. Obra libremente, haz de mí lo que quieras. Dame tu gracia, pues por mí nada soy y nada puedo. Y siempre la actitud de Luisa ejemplar. Y él repetía, ¿verdaderamente estás dispuesta a todo lo que quiero? Y ella decía, sí, estoy dispuesta, pero casi temblando. Y él compadeciéndome seguía diciendo, no temas, yo seré tu fuerza. No sufrirás tú, sino seré yo quien sufra y quien combata en ti. Mira, aquí le va a decir sus planes. Quiero purificar tu alma de todo mínimo defecto que pueda impedir mi amor en ti. Ah, que no ya la había purificado, pues desde atrás le está diciendo que la purificaba. Recuerden que la purificación es algo continuo y Dios no la obra en un momento, sino es en varios, o sea, en varios actos y de manera, pues casi se puede decir continua. Entonces dice ahora, quiero purificar tu alma de todo mínimo defecto, ya no es de pecados, de mínimos defectos que puedan impedir mi amor en ti. Vean, aquí le está haciendo ver cómo cada cosa que no va de acuerdo a su voluntad, así sea mínima, impide pues ese amor de Dios en nosotros, que Él desarrolle su vida en nosotros, hasta donde uno puede irlo luchando contra eso y quitándolo, excelente, a donde Dios te va dando la luz, no hay que inquietarse, pero sí hay que poner manos a la obra, donde uno se da cuenta. Entonces a Luisa también le decía eso, pues, quiero, aquí va otro punto, probar tu fidelidad. Pero ¿cómo puedo ver si esto es verdad si no poniéndote en medio de la batalla, de la lucha? Pues sí, si no tienes lucha, parece que vas en inercia hacia un lado, ¿no? Pero cuando hay una lucha, entonces sí, es la fidelidad. A ver, ahora sí, dentro de la lucha, ¿por quién te decides, no? Entonces ahí se ve si es fiel o no. Esto, vean cómo nos ilumina también nuestra vida, ¿eh? Has de saber, continúa Jesús, que quiero ponerte en medio de los demonios. Les daré libertad de atormentarte y de tentarte, a fin de que cuando hayas combatido los vicios con las virtudes opuestas, te encuentres ya en posesión de esas mismas virtudes que creías perder. Bueno, a Luisa sí la quiso poner en la lucha en medio de los demonios y les dio libertad de atormentarla y de tentarla en todos, en muchísimos aspectos, o se puede decir en todos los aspectos. Ella tenía que pasar esto tan fuerte. Dios a nosotros no creo que nos ponga tan fuerte en una lucha así, de que los demonios puedan hacer muchísimo más con nosotros, a veces un poquito, no digo que no, pero no al grado de Luisa. Pero bueno, ese poquito que a nosotros a veces nos toca o nos ha tocado, lo podemos iluminar con estas enseñanzas. A fin de que, o sea, ¿para qué la va a poner? Les dará libertad a los demonios de tentarla y hasta de atormentarla. Fíjense cuál es la finalidad, a fin de que cuando hayas combatido los vicios con las virtudes opuestas, bueno, vean cómo tenemos que ir adquiriendo las virtudes así. O sea, aquí está, es el resumen de cómo se adquieren las virtudes, luchando contra los vicios con esas virtudes. Y entonces dice, te encontrarás ya en posesión de esas mismas virtudes que creías perder. O sea, los vicios, los pecados, las tentaciones, no se lucha solamente con decir, ay, ahorita lo quito de mi mente o ahorita rezo y ya. No, hay que luchar con la virtud opuesta a lo que te está tentando el demonio. ¿Mm? Esa es la manera pues en que se vencen realmente y ya conforme vas adquiriendo esa virtud, ya menos te va a tentar el demonio con ese vicio, porque si no siempre vas a estar en la lucha.
Y crees que nada más por encomendarte a Dios ya no lo vas a tener esas tentaciones. No, hay que ir adquiriendo lo contrario de lo que te está tentando para que tengas con qué defenderte y ya ni siquiera se te acerque después. ¿Mm? Entonces, hay que tenerlo muy claro. Dios quiere que adquiramos esas virtudes y así se combate, teniendo las virtudes, adquiriéndolas, practicándolas, fortaleciéndolas. Repito esta palabra porque también estas frases son buenísimas. Cuando hayas combatido los vicios con las virtudes opuestas, te encontrarás ya en posesión de esas mismas virtudes que creías perder. De hecho, la iglesia así lo dice. Bueno, yo me acuerdo que en el catecismo, cuando enseñaban los vicios capitales, que son 7, ¿no? Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Y las virtudes contrarias, así era. Contra soberbia, humildad. Contra soberbia, avaricia, pues generosidad. Contra, así, ¿no? Contra lujuria, castidad. Contra, o sea, y te iban diciendo cuál era la virtud contraria para que supieras y te enfocaras en la virtud para combatir esos vicios. O sea, eso es base, digamos que eso la iglesia sí lo enseña. Entonces dice, adquirirá esas virtudes y luego tu alma purificada, embellecida y enriquecida con esas virtudes y con esos vencimientos, con esos triunfos, será como un rey que regresa vencedor de una ferocísima guerra que mientras creía perder lo que tenía, vuelve en cambio más glorioso y lleno de inmensas riquezas. Entonces Dios quiere, cuando permite ciertas luchas y batallas, es para que venzamos, sí, seamos triunfantes. Y entonces, cuando ya pase esto, vendré yo, formaré en ti mi morada y estaremos siempre juntos. Ya que haya vencido todas esas, pues sí, vicios y tentaciones y ya se encuentra en posesión de todo lo bueno, entonces es que Jesús viene ya a formar morada estable y estaremos siempre juntos para formar ya su vida estable en Luisa. Es verdad que será doloroso tu estado. Los demonios no te dejarán en paz, ni de día ni de noche. Estarán siempre en acto de hacerte ferocísima guerra, pero tú ten siempre en la mira lo que quiero hacer de ti, o sea, el objetivo, no perder nunca el objetivo. Es decir, hacerte semejante a mí y que no puedes lograr esto sino por medio de muchas y grandes tribulaciones. Y así tendrás más ánimo para sostener las penas. ¿Quién puede decir, dice Luisa, cómo me quedé asustada ante tal anuncio? Me sentí helar la sangre, erizar los cabellos. Mi imaginación quedó llena de negros espectros que parecía que me querían devorar viva. Me parecía que el Señor, antes de ponerme en este estado doloroso, daba libertad a todo lo que debía sufrir y me veía rodeada por todo esto. O sea, vean todo lo que Luisa tuvo que sufrir en estos extremos como preparación también para formar el reino de la divina voluntad. Esto también nos puede ir haciendo comprender más el trabajo que Jesús hizo en Luisa y el trabajo de Luisa de corresponderle a Jesús y pues apreciaremos más lo que hizo Jesús en Luisa y a qué precio nos obtuvieron la inmensa gracia de poder vivir en la divina voluntad. Y le dije, me dirigí a él y le dije, Señor, ten piedad de mí, no me dejes sola y abandonada. Veo que es tanta la rabia de los demonios que no dejarán de mí ni siquiera el polvo. ¿Cómo podré resistirles? Para ti es bien conocida mi miseria y lo mala que soy. Entonces, dame nueva gracia para no ofenderte. Entonces aquí ya empieza la lucha de Luisa con un acto
maravilloso, un propósito maravilloso. Vean, dame la gracia de no ofenderte. Ya desde antes ella no quiere caer en ningún pecado, jamás. No quiero ofender a Jesús. Entonces ya es un propósito firme que eso pues la va a salvar de caer en lo demás, en cualquier tentación, porque ya tiene esa firmeza de no querer ofender a Dios desde antes. Dame nueva gracia para no ofenderte. Señor mío, la pena que más me desgarra mi alma es ver que también tú debes dejarme. ¿A quién podré decirle alguna palabra? ¿Quién me podrá enseñar? O sea, como ella ya había pasado un poco la privación de Jesús, pues ya sabía lo que era no sentir a Jesús. Y ahora, en medio de los demonios, pues sí sentía que era algo muy duro, ¿no? Era lo que más le dolía. ¿Quién me podrá enseñar? Pero sea siempre hecha tu voluntad. Bendigo tu santo querer. Entonces, vean, ante una prueba tan fuerte, ya la respuesta de Luisa. Primero, repito, no querer, el acto decidido y el propósito firme de no querer ofender a Dios ni mínimamente. Y segundo, sea siempre hecha tu voluntad, aún en esta prueba fuertísima. Bendigo tu santo querer, como ya le había enseñado Jesús. Y bien que lo va poniendo en práctica. Y él benignamente continuó diciéndome, no te aflijas tanto. O sea, bueno, sí era un estado de sufrimiento, pero no más allá de eso, o sea, no tanto. Has de saber, aquí las palabras de Jesús, ¿no? Has de saber que jamás permitiré que te tienten más allá de tus fuerzas. Eso nos da una confianza en las pruebas. Jesús jamás va a permitir que nos tienten más allá de nuestras fuerzas. Si caemos, no es porque la tentación estuvo muy fuerte, es porque pues nosotros fallamos, pero no porque Dios no es injusto, Dios no, o sea, lo que quiere no es que caigamos, sino que venzcamos, ¿cómo se dice? Vencer, o sea, que seamos vencedores, pues. Entonces, has de saber que jamás permitiré que te tienten más allá de tus fuerzas. Y si esto lo permito, es para tu bien. Jamás pongo a las almas en la batalla para hacer que perezcan, sino primero mido sus fuerzas, les doy mi gracia y luego las meto en la batalla. Si algunas almas caen, es porque no se mantienen unidas a mí con la oración. No sintiendo ya la sensibilidad de mi amor, entonces van mendigando el amor de las criaturas. Eso, si Jesús lo dice, es que eso es una manera de reaccionar de nosotros, ¿eh? Tengamos cuidado. Van mendigando, o sea, no sintiendo, me regreso un poquito más. Y si algunas almas caen, es porque no se mantienen unidas a mí con la oración, o sea, se descuida la oración. Y al no sentir ya la sensibilidad de mi amor, van mendigando amor de las criaturas. O sea, queremos que los demás nos amen, nos aprueben, nos tomen en consideración, nos compadezcan, etcétera, etcétera, ¿no? Así sea nuestra familia o el grupo de oración o el confesor o el X, ¿no? Las criaturas en general. Mientras que solo yo puedo saciar el corazón humano. Entonces, ahí es donde el alma tiene que estar mucho más fija en Jesús y amándolo y unido a Él con la oración. Otro punto, no se dejan guiar por el camino seguro de la obediencia, creyendo más en el juicio propio que en quien las guía en mi lugar. En el caso de Luisa sabemos que tenía el confesor. Bueno, ahí todavía el obispo no nombraba un confesor como tal para Luisa, porque todavía no presentaba
todos esos fenómenos extraordinarios místicos, sino hasta aquí todavía ella se lo guardaba para ella misma y podía caminar y ir a la iglesia, venir, todo eso. Entonces, era el confesor, pues era el sacerdote con el que se confesaba simplemente. Pero ya le dice eso, que se dejara guiar por el seguro camino de la obediencia y no como muchas almas que no, o sea, que quieren ir solas y que creen que porque ya leen Luisa, pues ya pueden ir solas en el sentido de que ya no quieren, o sea, pues seguir el orden de la iglesia, ¿no? De, pues, tomar en consideración a lo mejor al párroco en algunas cosas, no de depender espiritualmente 100% de ellos, o sea, porque ya la guía espiritual nos la está dando aquí Jesús, pero sí considerar lo que es el sacerdote de tu parroquia y llevar una buena relación, en fin, y por ejemplo, con el obispo, si hacen ya grupos grandes, pues estar con el obispo y tener el espíritu cristiano, pues de seguir lo que va diciendo el Papa y todo esto. Entonces hay gente que, no sé, ya no quiere seguir por el camino de la obediencia y cree que por tener Luisa está encima hasta del Papa. O sea, eso está mal. Eso no es así. Creyendo más en su juicio propio que en quien las guía en mi lugar. Entonces, ¿de qué asombrarse si caen? Por eso, lo que te recomiendo, entonces fueron 3 puntos, vean, la oración, el amor a Jesús y no estar buscando el amor de las criaturas o el apoyo de las criaturas y la obediencia. Dice, por eso lo que te recomiendo es la oración. Aunque debieras sufrir penas de muerte, nunca debes descuidar lo que acostumbras a hacer. Hasta donde sabes de oración, hay que hacerla en las luchas y no descuidar. Y poco a poco ir integrando pues los nuevos modos de orar o las nuevas intenciones en la divina voluntad, no descuidando lo anterior. O sea, ya, o sea, evolucionando, digamos, sí, desarrollándote, sí, pero no quitar esto y ahora qué hago, porque pues te quedas sin la oración. Entonces, siempre esos momentos de oración hay que tenerlos. Aunque debieras sufrir penas de muerte, nunca debes descuidar lo que acostumbras a hacer. Es más, cuando te veas en el precipicio o en la lucha, tanto más invocarás la ayuda de quien pueda liberarte. También quiero que te pongas ciegamente en las manos del confesor. En este caso, Luisa, pues porque sí era una cosa ya más extraordinaria, más allá de lo ordinario, ¿no? Que sin juzgar lo que te viene dicho, pues tú estarás rodeada de tinieblas y serás como uno que no tiene ojos y que tiene necesidad de una mano que lo guíe. El ojo para ti será la voz del confesor, que como luz te iluminará las tinieblas. La mano será la obediencia, que te será de guía y de sostén para hacerte llegar a puerto seguro. Entonces ahí está la obediencia a la autoridad legítima, por cierto, ¿eh? No a cualquier persona o a cualquier sacerdote. Es que luego así pasa. Bueno, hay personas que a mí me dicen, no, es que yo sigo a tal obispo de tal diócesis, pero oye, pues si no es tu obispo, o sea, tú tienes que seguir a tu obispo, no al obispo de no sé dónde. No, no, no. Entonces hay que ver cuál es la autoridad legítima dentro de la iglesia y el orden de la autoridad en la iglesia. O van siguiendo a un sacerdote que ven en YouTube, pero no saben ni de qué diócesis es y muchas veces ni siquiera están bien en sus diócesis, o sea, en el orden a la iglesia, y ahí están siguiendo sacerdotes que no, es que yo sigo a tal padre, pero no es la autoridad legítima. Entonces hay que tener cuidado y saber discernir a quién va uno dándole la obediencia, ¿verdad? La última cosa que te recomiendo, va a ser lo último que leamos hoy, es el valor. Quiero que con intrepidez entres en la batalla. La cosa que más hace temer a un ejército enemigo es ver el valor, la fortaleza, el modo con el que enfrentan los más peligrosos combates sin temer nada.
Así son los demonios. Nada temen más que a un alma valerosa, decidida, toda apoyada en mí. O sea, no por uno, no decir yo me hago la valiente, no, porque estoy apoyada en Dios, porque tengo a Jesús y que con ánimo fuerte va en medio de ellos, no para ser herida, sino con la resolución de herirlos a ellos, de exterminarlos, de hacerlos huir. Y los demonios quedan espantados, aterrados y quisieran huir, pero no pueden porque atados por mi voluntad están obligados a permanecer ahí para su mayor tormento y tu mayor triunfo. Así que no temas de ellos, que nada pueden hacerte sin mi querer. Y después, cuando te vea que no puedes resistir más, bueno, si llega el caso de que te vea que no puedes resistir más, si estés a punto de desfallecer, si eres fiel, inmediatamente vendré y pondré a todos en fuga y a ti te daré la gracia y fortaleza. Así que ánimo. ¿Ven? Entonces ahí están consejos para las tentaciones. La siguiente vez veremos cómo le fue a Luisa y cómo fue poniendo en práctica esto y nos ayudará todavía más. A veces se dice, más adelante del volumen 11, que el demonio no entra a la divina voluntad a tentar ni nada de eso, al alma que ya está dentro de la divina voluntad. Pues sí, pero hay muchas almas que están en ese proceso. Entonces hay que saber estas recomendaciones de Jesús para ir venciendo más rápido todo tipo de tentaciones y todo y poder llegar a entrar en la divina voluntad. ¿Sí? Y como a veces a lo mejor nos han quedado algunos espacios vacíos que no hemos llenado todavía de la divina voluntad, pues ahí es donde todavía pudiéramos tener alguna tentación o debilidades o cosas, ¿no? Entonces aquí esto nos va a ayudar mucho a ya ir subsanando todo eso y poder vencer pues todo lo que no tengamos ahí todavía. Bueno, pues que Dios nos ayude en toda esta lucha que Luisa tuvo antes de entrar plenamente en la divina voluntad. Y lo tuvo que luchar, les repito, contra todas las tentaciones para poder vencer a todas de una por una. Entonces, bueno, que Dios nos ayude en nuestras pequeñas luchas o grandes, si es que alguien las tiene todavía grandes. Vamos a terminar pidiéndole a Jesús esta ayuda. Queridísimo Jesús, te damos gracias por todas estas enseñanzas de la vida espiritual tan prácticas para que podamos ponerlas en práctica cuando se presente la ocasión. Te agradecemos también por toda esa obra maravillosa y ordenadísima que hiciste en Luisa para poder formar en ella tu reino de la divina voluntad y de ella transmitírnoslo a nosotros. Luisa, te agradecemos por todo, tu correspondencia a Dios, tus luchas y todos tus sacrificios y sufrimientos que padeciste y te ofrecemos todo eso en la divina voluntad. De nuevo, lo ofrecemos de nuevo a Jesús para tu mayor gloria y tu mayor felicidad. Y Virgen Santísima, pedimos que nos vayas ayudando a continuar caminando por este camino espiritual para llegar a vivir en plenitud en la divina voluntad. Danos tu bendición, Jesús, Santísima Virgen. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hasta la próxima.